¿Qué tal, Lucía, Valentín? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? La voz que pusiste, Lucía, recién con cómo va a estar ese sábado, 20 grados, dijiste, se ve que lo vas a disfrutar bien, ¿eh? Bueno, trabajando, como todos los sábados aquí haciendo Telemundo. El trabajo dignifica. Pero bueno, me pongo feliz por quienes sí pueden disfrutarlo. Bueno, pero te toca a última hora, me toca madrugar a mí, yo ya de temprano estoy con Sabo Sarandí. Bueno, ¿cómo viene el programa, Jaime? Bueno, tema Venezuela va a estar presente, las declaraciones fuertes del presidente Nicolás Maduro, y tendremos al jefe de campaña de Cabildo Abierto, justamente para tratar no solo todo lo que tiene que ver con José Nino Gavazo y las últimas declaraciones que se han conocido del ministro de Defensa Nacional, sino también vamos a hablar un poco de política y de la campaña desde la perspectiva de Cabildo Abierto. Muy bien. Muy bien. Buen programa. Nos vemos Muchas gracias, el lunes ya saludan a Victoria. Ah, perfecto, buen fin de semana. Muy bien, gracias por todo, nos vemos. Y por supuesto que las muy buenas tardes para todos. Comenzamos en vivo desde la tele este debate con los panelistas a quienes saludo. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con el primer tema de hoy. Como les decía, el tema Venezuela está presente, declaraciones del presidente Nicolás Maduro con referencia a Uruguay también. Lamentablemente, al frente de algunos gobiernos de América del Sur, no hay políticos con P mayúscula, no hay gente con doctrina que sepa respetar la diversidad. Así que es una estupidez que Bolsonaro se declare admirador de Pinochet y diga que la revolución bolivariana es una dictadura. Es una estupidez. El Bolsonaro habla eso de usted, pero también otras personalidades latinoamericanas hablaron lo mismo. Por ejemplo, el Mujica dijo que en la situación actual no hay otra cosa que dictadura en Venezuela. Es una dictadura, sí. Y en la situación que está no hay otra cosa que dictadura. Y si le contesto con palabras del doctor Herrera, si tienen una dictadura es muy suya. Y son ellos los que la tienen que resolver. Decir que Venezuela es una dictadura es una estupidez histórica. Y quien lo diga es un estúpido. A un Mujica. Quien sea. Yo creo que quien lo diga, donde lo diga, es un estúpido. Yo no voy a discutir con Maduro a través de la prensa de acá para allá. No sabe lo que le dijeron ni cómo se llega. El Mujica Está bien. me espantó, yo pensé que usted iba. Porque la otra vez No, son una estupidez. Tienes un amigo que lo están torturando en una sala, ¿no? Y entras a la sala de tortura y le dices al amigo, ¿por qué gritas tanto? Tú sí haces bulla, no me dejas descansar. No, ¿qué es eso? A Venezuela la están torturando, la están amenazando. Nos impiden hacer transacciones bancarias, nos impiden importar alimentos, nos impiden importar medicina. Entonces sales a señalar que es una dictadura. Por favor. Esta entrevista de TV Folia, el canal de televisión del diario Folia de San Pablo, entonces fue muy polémica, y con esa cita concreta al presidente José Mujica, al expresidente José Mujica, por parte de la periodista justamente, y la respuesta que ustedes acaban de ver del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué piensa nuestro panel? Comencemos por Alejandro Camino. Bien, bueno, este asunto, el de Venezuela, una vez más, lo podemos abordar desde distintas perspectivas. Es notorio que Venezuela necesita de ayuda, y cuando digo de ayuda me refiero pensando fundamentalmente en sus ciudadanos, ¿no? En la gente que vive allí, que la está pasando mal desde toda perspectiva, desde la perspectiva material, desde las perspectivas de las libertades básicas y también desde las perspectivas institucionales. Y desde ese sentido yo creo que la comunidad internacional está llamada a jugar un gran rol. ¿Cuál es ese rol? Bueno, el de facilitar la negociación y el diálogo para que se termine y vuelva Venezuela a la institucionalidad, para que puedan allí las instituciones funcionar a beneficio y en beneficio de la población, porque esto causa demasiados dolores. En cuanto a los comentarios puntuales que haga Maduro, lo digo con toda franqueza, me parece que no tienen casi importancia, que son más anecdóticas, porque en todo caso no hay dictador en el mundo que diga, sí, yo soy dictador y qué pasa, ¿verdad? Ese es un asunto que me parece que hay que tener en cuenta. Lo cierto es que la mejor forma de ayudar a Venezuela es lograr que la comunidad internacional no castigue a sus ciudadanos, pero sí favorezca los ámbitos para abrazar la institucionalidad. Ya que decís eso del diálogo, nuevamente el gobierno uruguayo, en este caso junto con México, emitieron un comunicado en el día de ayer justamente apelando y reclamando a ese diálogo. Juan Carlos, gusto de verte. Juan Ramón. Juan Ramón.
Rodríguez Pupo. Presentaste un libro mío y ya ni te acordás. Sí, hace mucho, los años no vienen solos. Hace tantos años. Sí, los años. Lo único que me deja contento que somos del mismo equipo de fútbol. No seas malo, no seas malo. Juan Ramón Rodríguez Pupo. ¿Hay libertades individuales en Venezuela? No. ¿Existe libre expresión de las ideas? No. ¿Hay presos políticos en Venezuela? Sí. Acaban de excarcelar provisoriamente a Zambrano. O sea, creo que ya es un ejercicio hasta pueril el tratar de hacer que otra gente diga que Venezuela es o no una dictadura, porque es una dictadura, claramente es una dictadura, y digo, cualquier otro indicador de democracia que vos quieras medir te va a decir que es una dictadura. Independencia de los poderes, no sé, un pueblo y un país sentado arriba de un enorme barril de petróleo con una enorme escasez, pasando hambre, y no solo por el bloqueo internacional, porque el bloqueo internacional viene después. Entonces, me parece que la comunidad internacional, sí, como lo decía Alejandro recién, tiene que dar una importante mano para que ese pueblo encuentre o se reencuentre con los mejores valores democráticos. Esos valores que inspiraron en la década del 70 al pueblo venezolano a darnos una mano a nosotros cuando nosotros vivíamos una feroz dictadura. Pablo. Discutir o no si Venezuela es una dictadura creo que no tiene sentido, ya se habló y se habló mucho. Refiriéndome particularmente a los dichos de Maduro, estamos acostumbrados a este tipo de atropellos y a este tipo de exacerbos que tiene. Todo lo que va en contra de su pensamiento son estúpidos, tontos, son dictadores, en fin. Lo que me extraña profundamente es que se haya referido así a Mujica, una persona que lo ha acompañado siempre, ha estado siempre en la línea de él y que de un día para el otro se refiere de esa forma. Creo que hizo bien Mujica no contestar. Uno puede estar o no de acuerdo con el pensamiento político de Mujica, pero no deja de ser un expresidente de la República. Y me parece que contestarle sería rebajarse a la altura de Maduro, que lamentablemente es triste, en este momento ya es hasta triste. ¿Pero? Creo que aquí es interesante, además de compartir algunas de las opiniones de los compañeros, plantearse qué le pasó a Mujica. Maduro sigue siendo Maduro. Creo que el que no es el mismo es Mujica, porque pasamos de no se pongan delante de las tanquetas a reconocer que Venezuela es una dictadura. Yo creo que ahí hay dos elementos claves. Uno es el informe Bachelet, que marca un antes y un después en algunas posturas, y la campaña electoral, que obliga a que determinadas figuras tomen este tema con una posición distinta a la que el gobierno está llevando adelante desde el punto de vista diplomático. ¿El tema diplomático. Venezuela está instalado en la campaña? Yo creo que uno de los grandes aciertos que tenía, por ejemplo, Sanguinetti, que tuvo Sanguinetti, fue decir Venezuela corta, es un parteaguas en materia de valores democráticos. Eso obliga a algunas figuras del Frente Amplio, las ha obligado a empezar a hablar de dictadura, algo que no pasaba hasta el momento. Y bueno, y a medida va creciendo la campaña, Mujica le va soltando la mano a Venezuela. El gobierno uruguayo todavía no. En este comunicado que tú mencionás junto a México sigue manteniendo su postura, es más coherente en materia de conducta diplomática, digamos, sigue apostando al diálogo, si bien, bueno, habla de la necesidad de liberar presos y demás, luego de haber reconocido que existen en Venezuela presos políticos. Pero me parece que aquí Mujica está tratando de despegarse de Maduro, y el que ha cambiado su postura es él, ¿no? Bueno, como cambió la postura Mujica, pasó a ser un estúpido, antes era un aliado. Gracias, ¿no? Ahora Mujica es un estúpido. Hace un par de años Sendik era un cobarde, y en el medio, cuando hubo alguna declaración un poco crítica del canciller Nin respecto de Venezuela, también siempre en boca de Maduro, Nin era una especie de sirviente o mandadero de la Embajada de Estados Unidos. Y todos estos epítetos, a mí lo que me hacen acordar es un refrán que decía siempre una vecina de casa hace muchos años, y es: así paga el diablo a quien bien lo sirve. Alfredo. Yo no creo, yo discrepo con Verónica y con Sanguinetti, ya lo dije antes, yo no creo que el tema de Venezuela mueva la aguja en la campaña electoral uruguaya, sinceramente. No, y esa cuestión, perdón, agenda, ¿no? Sí, perdón. Yo dije que yo no estoy de acuerdo con lo que tú dijiste ni con lo que dijo Sanguinetti. No mueve la aguja en la campaña electoral uruguaya.
Tampoco acepto esa cuestión de que vos sos más o menos demócrata de acuerdo a lo que pienso sobre Venezuela, que nos quisieron muchas veces arrinconar a la gente que somos críticos con el tema de Venezuela, decir, no, pero es dictadura. El problema era decir la palabrita mágica. A mí lo que me parece importante de todo esto, y pensando en la experiencia propia de Uruguay, es que de los autoritarismos, dictaduras, o llamarlo como quieras, me importa tres pepinos, el adjetivo es lo de menos, es un régimen que no es democrático, se sale de dos formas, o diálogo o enfrentamiento. Nosotros salimos con diálogo, limitado, con proscriptos, con presos, con un montón de cosas, pero se salió con diálogo. Yo creo que es el mejor camino salir con diálogo, y me parece que desde ese punto de vista Uruguay sigue marcando el camino de que la posibilidad para que el pueblo venezolano pueda recuperar un Estado democrático es el diálogo, y creo que hacia eso hay que seguir apostando. Claro, hay un detalle, simplemente un aporte más. El comunicado del gobierno, de los gobiernos de Uruguay y México de ayer surge a partir de un nuevo fracaso del que se venía intentando en negociar entre el gobierno de Maduro con el líder de la Asamblea Nacional, por llamarle presidente autoproclamado o como sea, Guaidó. Es decir, ante un nuevo fracaso de un intento de diálogo, que además llevó como un par de meses por lo menos, es que nuevamente el gobierno uruguayo redobla junto con el de México esa voluntad de llamar al diálogo. Digo porque también han fracasado las negociaciones, y esto que ustedes están diciendo, dice, bueno, podemos plantear como un elemento más para el debate es, bueno, a esta altura del partido, con toda el agua que ha corrido en este río durante los últimos meses, ¿es posible que haya un punto intermedio de diálogo, de concesión? Porque ambas partes van a tener que conciliar sus posiciones y moverse de la posición en la que están. Pero para que ambas partes busquen ese acuerdo, tiene que haber voluntad para hacerlo. Y claramente no la hay de parte de la dictadura de Maduro. Claramente no la hay. Ambos dicen que no tienen. Claramente, vamos a ver, hablamos cada uno por vez y cada uno da su punto de vista. Para llegar a un entendimiento tiene que haber una voluntad expresa de querer alcanzarlo. Y para querer alcanzarlo, basta ver todos los intentos fracasados para darse cuenta que la lectura del gobierno uruguayo de esta situación, así como la del mexicano, pero hablamos del gobierno uruguayo, México no es un tema que nos incumbe a nosotros, la lectura del gobierno uruguayo es total y absolutamente equivocada, desde el principio al fin. Empezamos por el famoso diálogo con Rodríguez Zapatero, que terminó siendo un asalariado, un hombre a sueldo de la dictadura venezolana. Hasta todos estos intentos, los intentos en Santo Domingo, los recientes de ahora, todos y cada uno fracasaron por la simple razón de que no había una voluntad expresa del gobierno del gobierno venezolano a llegar a un acuerdo. Por lo tanto, la lectura que hace el gobierno uruguayo, la diplomacia uruguaya, es una lectura equivocada de la realidad. Acá no se trata de proclamar buenos deseos, digamos, la voluntad de que haya entendimiento, diálogo, que no haya más sangre. Todos estamos de acuerdo en eso. ¿Quién puede no estar de acuerdo en que no haya violencia, no haya sangre? Pero la realidad, digamos, se maneja con otro tipo de reglas internas. Y acá estamos llegando a una situación diferente a la que había 4 o 5 meses atrás. Ahora hay una situación de tensión militar en la frontera entre Colombia y Venezuela. O sea, ahora hay líderes guerrilleros colombianos que han vuelto a tomar las armas después del fracaso parcial del proceso de paz y que buscan refugio en Venezuela. ¿Ustedes creen que el gobierno colombiano va a quedarse de brazos cruzados cuando recibe hostigamiento militar de guerrilleros desde el territorio venezolano? Y frente a eso, el gobierno uruguayo, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir convocando al diálogo otra vez y otra vez? Me parece que es una lectura equivocada. Creo que no se está a tono con la situación, con la gravedad y con la evolución que ha tomado esta situación internacional, que es muy peligrosa en América Latina. Por primera vez en muchas décadas hay tensión militar en la frontera entre dos países sudamericanos y eso es un hecho gravísimo. Pero no es entre dos países sudamericanos, ¿no? Creo que hoy la situación en Venezuela nuclea a mucho más, nuclea a Rusia, nuclea a China, el escenario es América Latina. Me parece que lo que decía Pascal respecto a la voluntad de diálogo del gobierno, el propio Papa Francisco dijo, de esta manera es imposible negociar porque tampoco la había en la oposición tampoco ha estado a la altura de las circunstancias. La oposición dice que Maduro no cumple con lo prometido y Maduro dice que la oposición no cumple con lo prometido. Creo que aquí
aquí hay un juego que cumple dos roles que no están a la altura de las circunstancias. Parece más pulseada que otra cosa. Exactamente. Tampoco en la oposición se advierte, ni se advirtió antes, la voluntad de diálogo desde el punto de vista que lo que tenés enfrente para negociar es alguien que se ha autoproclamado presidente, ¿no? Y que ha conformado de algún modo un gobierno paralelo. Parece muy compleja la situación en materia de negociación. Pero me pregunto, ¿cuál es la alternativa? Ante el mismo escenario que creo que coincidimos en el diagnóstico de problemático y de peligroso para el continente, ¿cuál es la alternativa? ¿Precipitar esa militarización y ese enfrentamiento militar? Porque si lo que tenemos por delante es descartar cualquier instancia de diálogo, ¿cuál sería? Camino. Sobre ese punto, justamente a propósito de lo que decís, Jaime, y aún entendiendo desde dónde lo decís, digamos, desde la semántica yo no estoy tan de acuerdo con señalar el diálogo ha fracasado, porque la historia demuestra que los diálogos constantemente fracasan hasta que llegan al éxito. ¿Se entiende lo que quiero decir? Justamente el diálogo consiste en una y otra vez fracasar, una y otra vez fracasar. Estoy jugando con las palabras, para encontrar las formas de que, porque si no, ¿cuáles son las alternativas? Yo creo que Verónica acierta una vez más en este sentido. ¿De qué estamos hablando cuando estamos diciendo que ya no... Hay algunos que hace rato que están insistiendo, algunos en forma implícita, ¿no? Que es hora de los tanques, en particular los tanques de los Estados Unidos. Sobre esto se está insistiendo una y otra vez. Y quiero decirlo al pasar, porque a mí no me duelen prendas, porque los que ven este programa desde hace años saben que desde siempre yo he advertido que en Venezuela, si yo fuera venezolano, sería opositor, claramente, porque no concibo un régimen de ninguna naturaleza que meta presos a individuos por su pensamiento y que corra a palazos y a balazos a los estudiantes en la calle. Digo también que el interés subrayado que provoca Venezuela en algunas latitudes tiene que ver con lo que es Venezuela desde la perspectiva geopolítica en el mundo vinculado a la economía y justamente a su barril de petróleo, como se decía. Yo creo que esto no debe excusar la crítica firme que hay que hacer al gobierno de Venezuela, pero tampoco sacarnos la cocarda del premio a la ingenuidad y a la inocencia, ¿no? Hay situaciones de atropello a la institucionalidad que a algunos molesta y hay otras iguales o peores que a algunos no molestan. Frente a una situación como la que vive Venezuela, plantearse el diálogo como valor absoluto, el diálogo puede ser un valor absoluto, porque todos promovemos el diálogo con valor, pero me parece más que debemos tomar todos el diálogo como un instrumento, y como un instrumento que, por el peso del sentido común, no puede ir, tal vez en primer lugar en este caso, porque las dictaduras tienen algo que es un vicio, pero que es algo que tiene que ver con su propia esencia. Las dictaduras no se quieren ir. Y en este caso, la dictadura de Maduro, no solo no se quiere ir, no se puede ir Maduro. Si Maduro se va, él sabe que va a ser condenado por delitos de lesa humanidad. Sabe que lo que viene después es tremendo. Tiene presiones de Rusia, de China, como también las tiene de Estados Unidos. Entonces, y de Cuba. Y de Cuba. Entonces me parece que el diálogo tiene que ser algo que vaya surgiendo a partir que haya una igualdad en las condiciones de los dialogantes. La oposición no está en condiciones de igualdad hoy para dialogar con Maduro. No, por favor, no, eso no. La única cosa que... No me queda claro qué es lo que proponemos. No, yo lo digo claro. No me duelen prendas. Pero si la oposición no está a la altura de la salida. Yo te escuché, Verónica, muchas gracias. Yo no creo, y te agradezco que me digas lo de la intromisión, porque yo no creo en la intromisión extranjera. Lo que creo sí en la fuerte presión política internacional, creo en la fuerte presión política interna y creo que ¿Eso el no mundo está pasando ahora? Y bueno, pero ese es el proceso. El diálogo tiene que ir de la mano de ese tipo de cosas, porque no estás hablando en pie de igualdad. Guaidó no está en pie de igualdad con Maduro. Guaidó la está corriendo de atrás junto con todo el pueblo venezolano. Esa es la verdad. Bien, Pablo. Hablar del diálogo se viene hablando en Venezuela hace mucho tiempo. Yo creo que el gobierno uruguayo es una posición muy cómoda decir que hay que apostar al diálogo, porque no dice nada. Porque apostar al diálogo, que no hay que dialogar, ver si podemos negociar, pero cuando el diálogo pasa 1 año, 2 años y no prospera, ¿cuál es la posición que tiene que mantener Uruguay? Firme.
Y en realidad decir, vamos a apostar al diálogo, y sí, es tirar la pelota para adelante, apostar al diálogo. Eso es una realidad. Lo que tiene que suceder en Venezuela es un llamado a elecciones con las garantías correspondientes y que decida el pueblo venezolano a ver si es del bolivariano, la oposición, Guaidó o el que fuere, con todas las garantías necesarias para que haya un gobierno democrático y elegido por el pueblo. Pero el pueblo, no el pueblo que se subroga Maduro o el pueblo que se subroga Guaidó. Claro, el pueblo venezolano. A esa instancia. Es que ahí está el tema, porque la única solución al diálogo, ¿cuál es? Es, señores, si a mí me apoya el pueblo venezolano, ¿verdad? Como dice los Guaidó y como dice Maduro, bueno, vamos a ver en las urnas quién apoya a quién. Y ahí solucionamos el tema. Ahora, si nadie quiere medirse en las urnas, ese es otro cantar. Bien, antes Alfredo, una cosita. Sí, sobre el diálogo. Yo también creo que el diálogo, o hay una solución de fuerza o una solución de diálogo. Ahora, lo que discrepo es en quiénes son los verdaderos dialogantes o los que tienen el poder en las manos para solucionarlo por el diálogo. Y no es el gobierno y la oposición de Venezuela. En todo caso son esas potencias y esos intereses superiores que son los que de alguna manera han llegado a un punto muerto en Venezuela. Acá se mencionaron muchos: Estados Unidos, Rusia, China y Cuba. Y capaz que me olvido de algún país de la parte de Oriente también. Entonces ahí sí, si esos países que tienen intereses claros y manifiestos en Venezuela, Cuba sobrevive por el petróleo de Venezuela. Si no llegara petróleo de Venezuela, habría una hambruna generalizada en Cuba. Cuba no puede permitir que caiga la dictadura de Venezuela. Es así de simple, es así de sencillo. Por lo tanto, sí puede haber una solución a través del diálogo en la medida en que los poderes que están por encima de los poderes de Maduro, que no es más que un títere de intereses extranjeros, se pongan de acuerdo en una solución, ojalá pacífica. Alfredo. Yo me acuerdo que en el 84, cuando estábamos en plena salida de la dictadura, que no se visualizaba todavía, ¿no? Mataron a Roslik, ¿se acuerdan? Bajo tortura, y se había intentado dialogar, no sé cuánto, y había represión. Entonces, con el criterio de que porque reprimen no se puede dialogar, es muy difícil. Yo considero que la única posibilidad real es que se busquen mecanismos de diálogo. Y sí, me parece que acá lo que está en definitiva pesando son las grandes potencias. Yo creo que China, Rusia y Estados Unidos son en definitiva los grandes protagonistas. Cuba sobrevivió a la caída de la Unión Soviética y puede sobrevivir seguramente la caída de Venezuela, ese es un tema de los cubanos. Pero yo creo que ninguno de los dos, ni Guaidó ni Maduro, me parece, son representantes dignos del pueblo venezolano, ¿no? Se arrogan una representación que me parece que ninguno de ellos la tiene y realmente no veo la salida. El tema tampoco no veo la salida. No sé tampoco si es un tema de mediadores, porque también ha habido mediadores de todo tipo, sí, de todo los tipo, diplomáticos, de organismos es muy difícil. Yo creo que en el fondo, países más neutrales, menos neutrales, también por allí ha surgido algún inconveniente. Es difícil llegar a un acuerdo en un diálogo cuando yo quiero que vos te vayas y vos querés que yo me vaya. Claro. Entonces no hay términos medios acá. Que se vayan. Entonces ahí es donde tenés el problema. Si yo quiero que vos te vayas y vos querés que yo me vaya, podemos dialogar, hablar, renegociar años, pero nunca nos vamos a poner de acuerdo. Hay un asunto además que en el marco de toda esta crisis, hoy estaba leyendo la BBC que habla de que organismos internacionales están advirtiendo que son decenas de miles los casos de migrantes venezolanos que están explotados por, a su vez, bandas criminales de Colombia que se dedican a las distintas variantes del crimen, ¿verdad? Y que aprovechando que gente que no tiene nada que perder, apenas por un plato de comida, bueno, ya sabemos, ¿no?, cómo operan los criminales y las bandas criminales en el mundo. Es otro costado de esta inmensa tragedia que no se merece Venezuela ni ningún pueblo del planeta. Tampoco este tipo de declaraciones ayudan, ¿no? Convengamos que todas las partes, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, ni que hablar Maduro, ni que hablar Guaidó, eso desde ya. Pero también otros referentes o personajes internacionales o de prestigio internacional, como el propio Mujica y otros en el mundo, estoy pensando hasta en Almagro también, gente de la Unión Europea, tienen que ser medidos en las declaraciones, porque en definitiva, con la intención de querer apagar el incendio, le están echando querosén. Sí. Entonces, tampoco esto ayuda y el clima con el que se van a sentar hace que sea realmente muy difícil acercar esas partes, ¿no? Uno piensa, ¿cuál es la próxima ficha a mover? ¿Quién tiene la posibilidad de mover la ficha en este ajedrez? Es muy difícil de pensar, porque no la tiene Guaidó, no la tiene Maduro, o la tienen los dos.
La llamada comunidad internacional es quien tiene que moverla. Es muy difícil. Es muy difícil, es un tema de desgaste, creo yo, ¿no? ¿A qué precio? Claro. El tema es el precio. La única salida viable hoy por hoy es un tema de desgaste. Ver a ver quién se desgasta primero y bueno, pero lo que pasa es que ese desgaste conlleva un sufrimiento del pueblo venezolano brutal. Bien. Y habrá que ver cuánto demora ese desgaste en cada uno de los... Es un precio demasiado alto el que está pagando el pueblo venezolano si es que la operación es operación de desgaste. Bueno, ¿saben cuántos millones de venezolanos han escapado de la dictadura en estos años? ¿Usted sabe? La inmigración, es peor la inmigración de Venezuela ahora que la inmigración de la guerra de Siria, que fue una hecatombe. Bueno, esa es son 5 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela. Esa es la prueba de la profundidad del dramatismo de la situación venezolana. Como en varios de los temas que hemos tratado en esta semana, puntos suspensivos para ver cómo evolucionan los hechos estarán siempre presentes aquí en nuestra mesa de debate. Hacemos la pausa, cambiamos de tema y seguimos en vivo desde la tele.